Bienvenidas y bienvenidos a este programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, discutimos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo directo en revisión 6605/2017. Para entender los temas que la Corte analizó en este caso, le doy la bienvenida a Josué Beristain. Josué, gracias por estar aquí. No, al contrario. Y a María Dolores Higareda, que nos acompaña nuevamente. Ya nos habías hecho favor de compartir tus conocimientos y me da mucho gusto tenerlos a los dos. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso tenemos una serie de temas. No hay un solo tema. No. Hay cuestiones que tienen que ver con derecho a la identidad, cuestiones que tienen que ver con el derecho al nombre, una temática alrededor de la forma de pagar los alimentos, este deber de alimentos en relación a un menor. En fin, hay un conjunto de temas, pero yo quería preguntarte, María Dolores, que nos ayudes a entender cómo llega el caso a la Corte, cuál es la secuela procesal, las diferentes etapas hasta que llega al máximo tribunal de la República, por favor. Claro que sí. A ver, este es un caso en el que una mujer, madre de un menor de edad, un niño, promueve un juicio de reconocimiento de paternidad para que el presunto padre reconozca y, por lo tanto, pues con todas las obligaciones y derechos inherentes a la paternidad, se haga cargo del menor. Finalmente, quiere que se desahogue la prueba pericial idónea, que es la prueba de ADN, la genética molecular, pero el padre no acude y el Código Civil... Se ofrece la prueba en el juicio original. En el juicio original se dice, tal día va a ser la toma de muestras en tal lugar para ver si coinciden con el ADN y ver si efectivamente es o no el padre de este niño, y no acude el padre. Bueno, el presunto padre en ese momento, de alguna manera, y el código civil es muy claro, prácticamente en todos los códigos estatales está consignado que si no se acude a la prueba, al desahogo de la prueba pericial, en este caso la genética, insisto, se tiene que dar como se opera la presunción de paternidad, se determina que él es el padre. O sea, la presunción de paternidad te refieres a que si no se hace la prueba, lo tenemos como que es el papá. Tú eres el papá. Porque, pues, si no hay pues, elementos, que se la haga, ¿verdad? Exactamente. Si la hiciera y sale negativa, no hay ningún problema. Entonces, generalmente operan así ese tipo de presunciones. Si no acudes, entonces se te tendrá que tú eres el padre del menor. La Corte ya ha analizado este tema en otros casos. La Corte se ha pronunciado en algunos casos, efectivamente, sobre si es constitucional o no la cuestión de determinar la presunción de paternidad si no te presentas a la prueba. Pero no ha sido tangencial de alguna manera el tema de la presunción. Aquí el caso es que efectivamente no acude, se determina que él es el padre del niño y se ordena al oficial del registro civil que inscriba al menor con el nombre de pila, el nombre sustantivo, el nombre propio, luego el apellido paterno y luego el apellido materno. El niño ya había tenido su acta de nacimiento como cualquier niño o niña, con el nombre que le había puesto la madre y los apellidos de la madre. ¿Los dos apellidos eran los de la mamá? Los dos apellidos de la mamá. Okay. Entonces se modifica sustancialmente porque ahora va a ir el nombre que ya tenía, el apellido del padre y posteriormente el apellido de la madre. La madre se inconforma porque se va a poner primero el apellido del padre. Entonces dice, es que esto cambia sustancialmente su derecho a la identidad. Él siempre se ha identificado, vamos a poner un nombre ficticio, con el apellido Marín. Sí. Entonces, normalmente también jugaba fútbol, me parece, o en los deportes, en lo que hacía, pues en la camiseta viene atrás Marín, y ahora resulta que en vez de ser Marín va a ser, no sé, Figueroa. Entonces, y como es común normalmente en los niños, se dice, oye Marín, oye Figueroa, ¿no? Se les nombra por el apellido y sobre todo por el primer apellido, que normalmente es el que más destaca. Entonces dice, es que no se tomó en cuenta el contexto identitario, la identificación que ha tenido el menor con su apellido. ¿Qué le dicen en apelación? Es que eso lo tuviste en la sala del Tribunal Superior de la entidad, le dice, oye, es que eso lo tuviste que haber planteado desde el juicio original a la hora de entablar el reconocimiento de paternidad, decir, oye, quiero que se reconozca la paternidad, este es el presunto padre, que se lleve a cabo la prueba pericial, y no lo planteaste.
por lo tanto, ya no lo puedes plantear. Va al amparo y el colegiado le contesta. Ante el colegiado establece sobre todo 4 elementos o 4 líneas argumentativas. La primera es que existe una discriminación de la norma y de la orden en el que primero va el apellido paterno y luego el materno. O sea, finalmente están dando preponderancia al apellido paterno. 2, que se vulnera el interés superior del menor porque no se toma en cuenta el contexto identitario, no se toma en cuenta su identidad social, no se toma en cuenta cómo se ha identificado y cómo se ha vinculado al apellido que ha llevado durante esos años que tenía de vida. 3, no le parece que se reconozca la patria potestad del progenitor con todos los derechos y obligaciones inherentes. Ella considera que debido a que no se ha hecho cargo del menor, no quiso desahogar la prueba, no lo ha visto nunca, entonces no tiene derecho. En la visión de la mamá, una cosa sería el reconocimiento de paternidad desde el punto de vista jurídico y otro el ejercicio ya digamos, efectivo de la patria potestad con todos los derechos inherentes y obligaciones, por supuesto. Así es. Y finalmente, en cuanto al, se determina en la sentencia de apelación un monto por alimentos retroactivos, pero más que el monto se determina un porcentaje. Entonces la madre se inconforma con el porcentaje porque dice... ¿Un porcentaje que se iba a pagar mes a mes? Mes a mes, a futuro. A futuro. Es decir, a partir, el 5% de los ingresos que obtenga, y no se ponía un plazo, durante 8 años, 10 años, 3 meses, nada, sino el 5% es la Digamos madre... que se agregaba al porcentaje que le iban a quitar a este señor de su ingreso, se agrega un 5% más para, digamos, hacerse cargo. Para cubrir los gastos que no había cubierto durante... Desde el nacimiento. Desde el nacimiento hasta el momento en que se le reconoce. Ya, también se reconoce la pensión alimenticia, es decir, tiene que pagar alimentos de ahí en adelante. De ahí en adelante, pero los que quedaron atrás, desde el nacimiento del menor hacia el juicio del hasta la sentencia de reconocimiento, se determina un porcentaje. El colegiado le niega el amparo y le dice, a ver, tuviste que haberlo planteado efectivamente desde primera instancia, porque es un derecho del padre, y ojo, este es un tema importante, es un derecho del padre. Tú no puedes como madre unilateralmente decir, este apellido va primero, tienes que escucharlo. Entonces no lo puedes modificar. Entonces, de alguna manera, el colegiado se pronuncia en que existe un derecho del padre para poner el apellido. O que en todo caso tiene que ser tomado en cuenta. Tomado en cuenta, efectivamente. Entonces, como no lo planteó desde el principio y no se le pudo escuchar, entonces, pues ni modo. Y esa es como la resolución fuerte del colegiado. Claro, llega a la Corte y los grandes temas constitucionales son, 1, es discriminatorio el que se le ponga primero el orden de los apellidos, atenta contra igualdad y no discriminación. 2, derecho a la identidad del menor, se tiene que tomar en cuenta el contexto social o no para cambiar el orden de los apellidos. Acuérdense, estemos en un juicio de reconocimiento de paternidad. Y además aquí operó la presunción. Y 3, se puede limitar desde el inicio la patria potestad. Una vez que se reconoce, dices, si eres el papá pero no tienes ningún derecho, o tiene que haber alguna causal. Esa es la cuestión. A ver, Josué, María Dolores nos está planteando pues un panorama amplio y me atrevo a decir que novedoso. Son cosas que pues quizá en muchas escuelas, facultades de Derecho no se advierten, no se discuten en los cursos de Derecho Civil. Y uno de esos aspectos, vamos a ir avanzando en esta pluralidad de temas que nos plantea María Dolores, pero yo te quiero preguntar lo siguiente, Josué. Derecho a la identidad. Se toca en la sentencia, María Dolores nos lo acaba de plantear, pero para las personas que están viendo el programa, ¿cómo debe ser entendido? ¿Qué alcance tiene? Es un derecho, bueno, evidentemente en sí mismo, pero también tiene un carácter instrumental. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, el derecho a la identidad, la Corte lo ha desarrollado en su jurisprudencia y es un derecho que puede tener 2 visiones, una individual y una social. En la individual, el derecho a poder conocer el origen biológico, aunque no es determinante de esto, pero a saber las relaciones filiales. Pero sobre todo, y creo que en el caso, el punto más importante era la visión colectiva.
cómo uno se individualiza en la sociedad. Y parte fundamental de esa individualización en la sociedad viene del derecho al nombre. Es un elemento fundamental del derecho a la identidad, porque hace esa individualización que uno tiene en una sociedad, bueno, tan vasta como la conocemos, ¿no? Entonces, es también un derecho instrumental, por supuesto, porque a partir del conocimiento de la identidad se generan otros derechos. En el caso, por ejemplo, específico que hablamos de la afiliación, a partir del derecho a la identidad, producto de una afiliación, se generan otros derechos como los alimentos, el cuidado diario. Cuando hablas, Josué, de filiación, ¿te refieres a la relación jurídica entre padres e hijos? ¿Eso es Así la es, filiación? es la relación jurídica entre papá, mamá, hijo e hija. Es la filiación que se da. Producto puede ser de un nexo biológico, que en realidad existe una descendencia biológica, genética, por decirlo así, de papá e hijo. Una procreación. Biológica, no sé. O, como lo ha dicho la Corte, producto de un nexo jurídico que se da a través de una realidad social que ha acontecido en un determinado momento y con determinadas características, sobre todo de permanencia a esa familia, ¿no? ¿Y por qué qué les podrías decir a las personas que están viendo el programa en relación? ¿Esto es importante para un ser humano, para una persona? Claro, claro que es sumamente importante. Desde el punto de vista de distinguir la identidad del nexo biológico y determinar con mucha precisión que no solamente es por cómo puede existir identidad, me refiero a una afiliación, es muy importante porque en ocasiones existen ciertas situaciones jurídicas en las que posiblemente una familia que adoptó a un niño o a una niña busquen ejercer algún derecho y pueda aparecer el padre biológico, la madre biológica, puede intentar limitar el ejercicio de ese derecho argumentando que en realidad ella o él es el familiar. Y en ese sentido determinar que, bueno, no, también esta parte es la familia, en virtud del nexo jurídico que se creó a partir de un cierto acto, puede ayudar a poder ejercer esos derechos que se intentan en una situación concreta. Desde el otro punto de vista también, porque el derecho a la verdad, o sea, el derecho a conocer tu fuente biológica te puede llevar a saber algún tipo de cuestión genética que pueda determinar en algún tipo de cuestión médica y que es importante saber de dónde se deriva. Pero porque luego va uno al médico y efectivamente, ¿no? El médico te pregunta, oiga, ¿y en su familia tiene antecedentes de tal enfermedad? Así es. Y pues efectivamente sí sirve saber, ¿verdad? Te sirve esa diferencia, Es ¿no? buen ejemplo el que pones. Me gusta ese ejemplo, Josué. María Dolores, ¿es lo mismo el derecho a la identidad que el derecho al nombre? ¿O son diferentes? Son diferentes, A ver, o sea, creo que están ¿cómo debemos correlacionados y finalmente el derecho a la identidad incluye el derecho al nombre, pero... el derecho a la identidad incluye el derecho al nombre. Es decir, el género sería derecho a la identidad y una de las manifestaciones del derecho a la identidad sería el derecho al nombre. ¿Es correcto? De alguna esta manera comprensión? sí, y así lo ha interpretado la Corte a través de su jurisprudencia, es decir, el derecho al nombre es un aspecto. Y el derecho al nombre entendemos que no solo es el nombre sustantivo, el nombre, sino también los apellidos, obviamente. En toda su extensión. En toda su extensión. Y por eso la Corte siempre, ya en algunos precedentes ha dicho, es derecho de los padres poner el nombre sin injerencias arbitrarias del Estado. Es decir, el Estado, por ejemplo, a través de un artículo del Código Civil no te puede decir primero va el paterno y luego el materno. Pero sí lo dicen. Pues ya no, hay códigos que lo dicen. No, bueno, sí, hay códigos que no son tan claros en determinar que los padres o en reafirmar esa libertad de los padres para poner el apellido que consideren que debe ir primero. Aunque hay un caso, bueno, hay un caso. La Corte ya ha dicho que es inconstitucional. Ya la Corte ya lo dijo, ¿no? Ya ha habido varios. O sea, esa idea de que entonces ¿cómo lo explicaré? Digamos, el Estado no tiene que entrometerse. Una injerencia arbitraria, es decir, el Estado como porque se le ocurre que es una buena idea y porque hay que proteger a la persona, los derechos de la personalidad, incluso dice primero va pero eso no, sí es relevante, pero creo que lo más relevante es el contexto de discriminación histórica de las mujeres, que también hay un patrón, un sistema en el que primero va el hombre, prevalentemente es el hombre, y por lo tanto también se va a fijar en las normas jurídicas. Sí. Y si alguien que esté viendo el programa, María Dolores, te preguntara o te dijera, escuchando tu argumento, que es el argumento de la Corte, evidentemente, si te dijera, bueno, pero es que siempre se ha hecho así, ¿qué tiene de malo?
¿Qué tipo de respuesta daríamos? El tipo de respuesta, finalmente hay un patrón de discriminación histórica. O sea, que el que prevalezca siempre el apellido paterno significa que siempre se le da más importancia al varón que a la mujer en el tema de identidad, de genealogía, de derechos. Finalmente está reproduciendo estereotipos de género. Ese es el gran tema, que estas normas aparentemente neutras tienen estereotipos de género. ¿Y no te parece ahí que también hay quizá en estos códigos o en este tipo de preguntas que te podrán hacer una visión machista? Desde luego, finalmente es una el que expresión de prevalece, machismo, ¿no? el que prevalece es el varón y bueno, tampoco estos códigos se plantean que puede haber hijos que tengan de uniones homoparentales, Ah, bueno, por es que ejemplo. eso también. Entonces, al determinar que es el paterno y el materno, pues ya ha sucedido, pues ¿cuál le pongo? Sí, cierto. Son dos mujeres Sí, son o dos dos O hombres. dos hombres, Son ¿verdad? dos Sí, maternos, es dos muy buen paternos. ejemplo el que estás poniendo. Entonces, O sea, finalmente sí tienen una carga connotativa. Pero frente a eso, pues las leyes están un poco atrasadas. Muy atrasadas. Muy atrasadas. Muy atrasadas. ¿El derecho civil no se ha actualizado? El derecho civil familiar va un poco como persiguiendo la zanahoria, pero no la alcanza. ¿Cuánto retraso Tú eres especialista en ese tema. Hombre, Si te gracias. preguntara, una estimación de qué tan retrasado va el derecho civil, el derecho familiar respecto a este tipo de realidades, porque son temas que están ahí. No podemos negar que pues existe las parejas homoparentales y bueno, el matrimonio igualitario, ya también ya lo dijo la Corte, pero va muy atrasado. A ver, sí va muy atrasado. Estamos hablando y de décadas. Creo décadas. Décadas, sí, de plano. Además es que todas estas normas son ancestrales, o sea, son, yo creo, del Código Napoleónico prácticamente. Estamos hablando ¿no? del Código Napoleónico, De ahí vienen 1803. muchos códigos Sí. civiles nuestros. Pero yo creo que aquí el papel de la Corte ha sido muy interesante, porque gracias a las sentencias se ha propiciado un cambio que ha sido vía jurisdiccional, finalmente. En buena medida. En buena medida. Oye, Josué, la sentencia, y retomo la expresión tan afortunada de María Dolores, creo, en esta explicación. A ver, la sentencia habla de realidad social. Bueno, la sentencia es un amparo, se tiene que referir a un caso concreto, ¿verdad? Siempre sabemos que en amparo pues no es control abstracto, o sea, las cosas. Pero ¿por qué la Corte en esta sentencia se refiere a que debe considerarse la realidad social en relación al derecho al nombre? Bueno, como lo decía María Dolores de una manera genial, estamos pasando de una etapa en la que la sociedad mexicana va reconstruyéndose y deconstruyendo sus estructuras sociales, y esas estructuras sociales están reflejadas en las normas. Al final las normas son consensos y son, en cierta medida son consensos de una realidad social. Y como les decía, cuando está en la realidad social y vemos incluso datos estadísticos donde todavía se está con una prevalencia del hombre como el pater familia, como el jefe de la familia y como el representante. Cuando dices paterfamilia, te estás refiriendo al derecho romano, ¿no? Al derecho romano, hasta allá, desde allá viene Pero todo ¿estamos esto. hablando de hace Sí, 25 claro. siglos o cuánto? Desde allá viene todo Sí, esto. ¿verdad? Si quisiéramos a lo mejor buscar el hilo histórico, creo que por ahí vendría, ¿no? Pero estamos tan así de plano. Sí, ¿verdad? En algunas manifestaciones normativas, sí. Yo creo que, como lo dice la línea jurisprudencial de la Corte, va hacia allá, va avanzando y va progresando y está haciendo un enfoque transformador desde las sentencias, ¿no? Cambiando los mensajes que están en las normas. O sea, lo que estoy entendiendo que nos estás comentando, José, es que la realidad ya cambió y la Corte está haciendo ese acompañamiento, pero hay alguien que no lo está haciendo. Quizá las leyes, el legislador. ¿Qué está pasando ahí entonces? La adecuación legislativa puede La estar adecuación legislativa. haciendo ¿Va falta, más ¿no? despacio? Así es, pero la Corte es la que está impulsando el cambio, Bueno, eso es importante. el cambio social. Es Bastante. importante Ahora, ese yo quizá impulso. apuntaría aquí también el papel también en que a través de enseñar lo mismo se ha petrificado más aún esa concepción del derecho de familia como algo ajeno a los derechos humanos. Tienes toda la razón y sobre este tema vamos a hablar enseguida porque me interesa mucho. Hay una corresponsabilidad de la enseñanza del derecho. Si se sigue enseñando como hace 25 siglos, pues ni modo que en la práctica se avance, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida en unos brevísimos minutos para seguir hablando de estos temas pues de vanguardia, de estos temas de frontera que no siempre se reflejan en la enseñanza del derecho, pero que es importante tener en cuenta porque la realidad ya cambió, porque México es un país distinto y el derecho no se puede quedar atrás. El acompañamiento que hacen los jueces, los tribunales, la Suprema Corte también es importante, pero debe corresponsabilizarse también a otros actores del mundo jurídico. Regresamos enseguida para seguir con esta reflexión. No se vayan.
Bueno, pues ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, estamos analizando el amparo directo en revisión 6605/2017, pues que suscita, genera una serie de reflexiones. Y antes de irnos a la pausa, María Dolores Higareda nos estaba compartiendo a Josué Beristain y a mí esta reflexión sobre qué se enseña en las escuelas de Derecho. Entonces, no solamente es el legislador, No. el que está todavía pensando en el derecho romano, en esta figura que refería Josué del paterfamilia, ¿también en las escuelas de derecho? Claro, porque es el modo de concebir las relaciones familiares. Si yo no entiendo que dentro de las relaciones familiares son vigentes los derechos humanos, entonces voy a litigar y, bueno, voy a enseñar el derecho de un modo para que los litigantes lo litiguen de un modo, para que los operadores jurídicos resuelvan de un modo. O sea, finalmente... Pero a ver, aquí tú dices, ¿los derechos humanos en el derecho familiar? Sí, claro. Y alguien te podría decir, ¿pero qué no es derecho privado o no es derecho civil? Porque esa es una distinción que estaba en el derecho romano. ¿Se acuerdan del digesto? Derecho privado y derecho público. El derecho privado no tiene vigencia a los derechos humanos porque son una cuestión que solo rige la autoridad estatal y el particular. Esa es la concepción. A mí me explicaron derecho civil así, ¿eh? Claro. A mí me dijeron, no, a ver, el derecho civil aquí somos diferentes a los constitucionalistas allá. Pero entonces tú me estás diciendo que sí se puede. Finalmente la Constitución tiene que permear y tiene que empapar todas las instituciones de derecho familiar, entendiendo que ahí hay derechos humanos involucrados. Está clarísimo en este caso, o sea, el colegiado le dice, oye, tú no puedes, el peso de la opinión del papá es mayor y no se le da entrada, ni siquiera ve el derecho del menor de edad, en este caso de un niño, para opinar en algo que le va a cambiar la vida. Ese es un tema muy importante. Esto está en la sentencia. Sí. A ver, Josué, ayúdanos a entender esa parte. Dice María de los, ok, entonces, bueno, es algo importante porque, por ejemplo, ¿qué edad tenía el niño cuando viene la sentencia que dice, ahora vas a tener el apellido de tu papá? A ver, empezó como a los 5 años y, bueno, él nació en el 2008 Pero ya estaba, digamos, él ya estaba en la escuela, lo que decías del partido de fútbol. Sí. Entonces, en este sentido, pues la afirmación de María Dolores es muy exacta, diría yo, porque vienes a cambiarle la vida al niño. Y entonces la pregunta que yo te quiero hacer, Josué, es, y en términos de lo que la propia Corte afirma en la sentencia, ¿la opinión del niño era relevante? ¿Se tuvo que haber escuchado al niño? Por supuesto que era relevante la opinión del niño, niños y niñas en distintos casos, en este caso el del niño. A mí me parece que un punto importante es concebir que la opinión del niño es relevante, es ratificar que el niño es un sujeto de derechos, Claro. que los niños, las niñas son sujetos de derechos y no objetos de derechos. Cuando el colegiado le da mayor importancia a la opinión del papá y no a la opinión del niño, me parece que puede ir un poco en el sentido de, bueno, al final tú eres un objeto de derechos y estás a la resulta del buen actuar de tu papá o de tu mamá en el proceso. Oye, pero José, si alguien que nos está viendo dice, oye, pero ese niño todavía no ha cumplido la mayoría de edad, pues que no se manda solo, ¿verdad? ¿Cómo que es titular de derechos? A ver. Claro. O sea, sí existe esta idea de que porque no se cumple la mayoría de edad no se puede ser titular de derechos. La Corte ha usado el principio de autonomía progresiva. Así es. En la medida en que la madurez de un niño y de una niña van creciendo, evidentemente van teniendo una mayor capacidad de ejercicio de sus derechos y van pudiendo tener mayor participación en muchos ámbitos y tanto en el ámbito jurisdiccional, que no sería lo ideal, por supuesto, que un niño y una niña tengan un contacto con los procesos, pero que es necesario que lo tengan. Y hacerlo también tiene otro punto, le da una herramienta de conocimiento al juez o a la jueza que esté resolviendo el asunto. Tiene una fuente de prueba, un elemento más para normar su decisión. Al final, como lo decía, es una decisión que impacta en el niño y en la niña más que en la vida del papá y de la mamá. Sin duda. Y en este caso concreto, por ejemplo, si el juez, en términos de lo que la propia Corte señala en la sentencia, hubiera llevado a cabo esta aproximación al niño, lo hubiera escuchado, etc., pues digo, por la vía que sea, ¿no? Digamos, quizá no en una audiencia formal, sino cuidando siempre, ¿no? La integridad psíquica, psicológica del niño y todo, pero ¿para qué? ¿Qué hubiera buscado ahí? Bueno, como decíamos, tendríamos que ver, la sentencia lo dice muy claro, tendría que buscar cómo el niño se representaba ante la sociedad, cómo usaba él su primer apellido, que lo había usado casi durante 9 años, el apellido materno. 9 años, es bastante. Bastante tiempo. Entonces, cómo él percibía
a él en su individualidad en la sociedad, como sus amigos, sus amigas lo llamaban para jugar fútbol, su mamá, su familia lo llamaba. Entonces, eso le permitiría, o le hubiera permitido al juez tener este elemento y ponderarlo con los demás para tomar una decisión adecuada al caso, ¿no? También ahí creo que es importante establecer, como lo ha dicho la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, que no siempre se hace lo que dice el niño y la niña, pero que es Claro, exacto, no, eso es muy importante. No Qué bueno, vincula, qué bueno que lo efectivamente. mencionas. pero que es un medio de prueba se de toma de como bastante un peso. elemento. Se toma como un elemento y Pero de bastante no peso. quiere decir que eso incline la balanza en términos Claro. del criterio judicial. Claro, al final la obligación Eso es muy es del importante. juez Qué bueno o de que la lo- jueza qué bueno que lo de mencionas. supervisar por el interés superior del niño y de la niña, ¿no? Sí, que seguramente la opinión del niño, pues del niño o de la niña, pues se sumará al caudal probatorio Claro, que existe a en el los proceso demás, correspondiente. Vaya, no. Ahora, el no tema lo aquí es único que no se tenemos. le había dado intervención en En nada este y se caso, no. estaba modificando su identidad. En este caso no En se le había este caso no se le había dado. Es decir, el pleito era, por decirlo de alguna manera, entre los padres. ¿Cuál va primero? Ok. Y entonces está en el nivel acá y aquí el niño al que iba Claro. a impactar directamente No se le en su derecho, pues ni siquiera se le toma en cuenta. Y ahí como metodología de análisis la Corte ha dicho, o sea, hay que ser conscientes que en estos conflictos familiares está el interés superior del niño y la niña como una consideración primordial, pero hay otros intereses en juego, ¿no? A ver, déjame preguntarte, Josué, para las personas que nos están escuchando, hablas de interés superior del niño, de la niña. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Significa tomar como una razón, una consideración primordial, el proteger los derechos de los niños y las niñas y el desarrollo integral del niño y de la niña, en todas las decisiones, incluidas las decisiones jurisdiccionales. Pero es una herramienta metodológica, es una herramienta hermenéutica, sirve Bueno, para normar la interpretación, por sí. ejemplo, la argumentación. quizá. Sí, hay una línea jurisprudencial de nuestra Suprema Corte, hay una observación general número 14, el Comité de los Derechos del Niño, que te dice que se puede manifestar como una norma de procedimiento, como una pauta interpretativa y como un derecho sustantivo. Es decir, el procedimiento puede verse también en ciertos momentos moldeados por el interés superior del niño y la niña, de los procedimientos jurisdiccionales. La Corte tiene muchos ejemplos en tema, por ejemplo, de competencia de órgano jurisdiccional que tiene que conocer de algún asunto de un niño y una niña. Se busca que la competencia se dirija al órgano que más va a beneficiar al niño y la niña, o sea, incluso por temas de traslado de la casa al juzgado y todo así. Como pauta sustantiva, entender a lo mejor que un enunciado puede generar muchas normas y tendría que ir elegida la norma con base al interés superior del niño y la niña y como derecho sustantivo algo que se puede ejercer en todos los procesos jurisdiccionales y solicitar su protección. Oye, y déjame entender bien esto. Esto que estás refiriendo en estas diversas acepciones o manifestaciones del interés claro. superior del niño y de la niña, ¿es obligatorio? Sí, claro que ¿Para quiénes? es obligatorio. Bueno, esta observación o estas excepciones van más para la función jurisdiccional. ¿Todos los jueces? Todos los jueces y las jueces. Está en jurisprudencia de nuestra Suprema Corte y bueno, es cierto que la observación no tiene un carácter vinculante. ¿Te refieres a la observación de ONU? Del Comité de los a la Derechos del Niño y Comité de la los Niña, Derechos pero recoge y le da contenido a la convención que sí es vinculante. Es lo que te iba a decir. Y en la convención sí está. Sí, está en el artículo 3. cuarto, ¿no? En la jurisprudencia. En la ya hay jurisprudencia. Pero en la Convención de los Derechos en la del Niño Convención de los Derechos del Niño superior. está el interés Y en nuestro Claramente. artículo cuarto de la Y en Constitución. nuestro de la artículo Constitución. de la Constitución. Sí, está. claro. O sea que estamos hablando de algo muy importante. Claro. Vaya, no es un invento académico o que alguien en un libro escribió o que se publicó un artículo en una revista. Estamos hablando de Sí, algo... de algo trascendente, importante. Sí. Oye, María Dolores, déjame ponerte a consideración un tema que está analizado en la sentencia y que quiero que lo desmenucemos y que nos ayudes con estas explicaciones tan claras que nos has compartido, porque yo estoy seguro que muchas personas se preocupan por esto y a la vez se ocupan. Alimentos. Alimentos. El deber de alimentos. Primero, ¿qué entender? ¿Qué son los alimentos? Y luego, las formas de cubrir esta obligación y las peculiares del caso concreto. Pero vamos haciendo esta primera pues comprensión, aproximación al tema. ¿Y qué es el deber de proporcionar alimentos? Bueno, los alimentos no se refieren estrictamente a la alimentación, a los, no es la comida solamente. La comida, sino que es un concepto mucho más amplio que implica alimentos, vestido, educación, etcétera. Como ¿O vivienda también? quizá? vivienda, como todo aquello que tiene que ayudar al desarrollo
en los menores de edad, finalmente. Entonces, no se entiende en un sentido restrictivo. Entonces, cuando se deben alimentos, bueno, puede ser a un menor de edad o a un mayor de edad, pero en este caso, menor de edad, siempre se entiende que los padres son aquellos que van a proporcionar los alimentos. Ahí pues natura, digámoslo así, que normalmente son los padres los que atienden a los hijos y les van a proporcionar casa, vestido y sustento, si queremos hablarlo en un término de alguna manera refranero. Sí. Pero entonces así se entienden los alimentos. Sin embargo, los alimentos también han sido objeto de interpretación de la Corte. No se ha entendido que toda persona tiene derecho a los alimentos como un derecho humano y a un nivel de vida digno, de alguna manera. A ver, esto que estás diciendo es muy importante porque entonces me estás poniendo un ejemplo clarísimo de lo que mencionabas hace unos minutos. ¿Aquí hay un tema de derechos humanos? Claramente. Justo esos son los temas que no podemos como obviar o no pueden pasar desapercibidos en las instituciones familiares. Se involucran derechos humanos. Los alimentos no es quién le debe a quién únicamente como una relación crediticia de un préstamo, me debes 100 pesos y quién, sino implican un derecho humano, que es el derecho humano a los alimentos o el derecho humano a un nivel de vida digno, está incorporada la salud, por ejemplo. O sea, tienen todo un contenido de derechos humanos, precisamente. Entonces se permite una lectura constitucional. Claro. O sea, la Constitución, que parecería ajena, o así nos lo enseñaron quizá. Sí, sí, bueno. Sí. Allá no sé qué regula entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí. Aquí está la Constitución. En algo tan concreto como eso. Cuarto constitucional, interés superior del menor, igualdad de los padres. A ver, y entonces yo te quiero preguntar, porque esta historia que está en este caso y que es un caso con muchas peculiaridades, pero yo estoy seguro que se repite en otros casos, algunos habrán llegado a la Corte, otros no, pero el papá no se hace cargo. No se hace cargo. Pasa el tiempo, sí. Luego viene todo este juicio que nos contaste al inicio y finalmente a través de esa presunción que opera en ausencia del consentimiento del papá para hacerse la prueba de ADN, dice, bueno, pues se te reconoce la paternidad, se le reconoce, pero ¿y ese tiempo que pasó? ¿Que ahí cómo está el tema del deber de alimentos? Eso es como lo más interesante, que ya ha habido algunos precedentes de la Corte en el que sentido dicen, ese tiempo en el que el papá no se hizo cargo, no pueden grabar solo a la mamá, que además implica un estereotipo de género muy fuerte, porque hay muchas madres que se hacen cargo de los hijos, los padres los desatienden, quizás son producto de una relación que no quieren que se sepa o no han querido que se sepa, hay muchos motivos, y finalmente la madre, como está construida cultural y socialmente en nuestra sociedad, incluso se siente como... con poca, es un poco estereotipado, estigmatizada por tener un hijo, no tener un hijo dentro de matrimonio, con ¿Todavía eso pesa? Todavía. Entonces, ella se hace cargo, o los padres de la madre, y todo ese dinero implicó que ella trabajara el doble, o sea, para ella salir adelante y sacar adelante al niño o la niña, y de alguna manera imposibilitó su proyecto de vida, o pudo haberlo limitado el proyecto de vida que tenía. Pues sin duda, ¿cómo no? Entonces, lo que se dice, los alimentos no se pagan a partir del día, o sea, tú no te vas a hacer cargo del niño a partir del día que te dicen tú eres el papá, porque en realidad, bueno, pues tú eres el papá. Sería como un mensaje de que córrele, ¿no? Y hasta a ver cuándo te agarran, ¿verdad? Si ya pasaron 15 años, dice, pues ya me ahorré esos primeros 15 años. No, imagínate. Claro. Bueno, era el mensaje que se daba. O sea, ¿hasta hace cuánto? Pues ¿Esto acaba de cambiar? Bueno, muchas, hasta hace unos cuantos años que la interpretación de la Corte fue, a ver, no. Tú le debes alimentos, no desde que la sentencia te dice, eres el padre. Tú le debes alimentos desde que nació. ¿Eso es lo que se conoce como alimentos retroactivos? Así es. O sea, los alimentos se retrotraen, se van hacia atrás hasta el momento en que nació, porque ahí empezaste a ser padre. No empezaste a ser padre. ¿Ahí surge la obligación? Ahí surge la obligación. Lo que pasa es que no era exigible por quizá distintos motivos, porque no te encontraban, o porque no se sabía bien que eras tú, o porque no quisiste, en fin, o así una... Sí, o a lo mejor pues no se había tomado la decisión de emprender un procedimiento judicial como corresponde, en fin, ¿no? Sí, que también ahí yo insisto en la visión de género, porque muchas veces ¿por qué no lo entabló tan rápido si ya sabía quién era el papá? Pero, pues...
Bueno, es que hasta eso hay una visión como a veces un poco como estigmatizante. Pero la vida es muy complicada, ¿no? Hay un contexto que a veces limita que una mujer pueda atreverse a demandar a un padrino por juicio de paternidad. Oye, Josué, y a ver, yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo ahorita deben estar imaginando situaciones pues, que tengan que ver con sus propias experiencias de vida o con gente cercana, porque, insisto, este es un caso, pero bueno, pues casos como este hay muchos. Y entonces la pregunta que se estarán haciendo y que yo te quiero pedir que nos ayudes a contestar es, bueno, ok, vamos para atrás. Ya María Dolores nos dijo, ok, esto pues surge desde el momento en que nace el hijo, la hija, pero ¿y cómo se paga esto? Porque, pues imagínate, 9 años, pues, sí, claro. ¿cómo se va haciendo frente a esta determinación retroactiva del pago de alimentos? A esta obligación, sí. Pues precisamente la sentencia es muy novedosa desde el punto de vista que fija que esta pensión alimenticia retroactiva se tiene que determinar en una cantidad líquida y no en porcentaje. A ver, ¿qué significa cantidad líquida? ¿A qué te refieres? Es decir, establecer la suma de cuánto se gastó desde el momento del nacimiento hasta el momento en el que se emite la sentencia que reconoce o sea, ¿suma quiere decir un número concreto? Un número concreto. Un número concreto y no un porcentaje relativo al 5%, al 20% de los Pero es que así ingresos. se había hecho en primera instancia, ¿no? Así se había hecho en primera instancia. Me parece que atendiendo la lógica que se ha tomado para las pensiones alimenticias a futuro. Ajá. Es decir, desde el momento en el que se reconoce la paternidad, se establece la patria potestad hacia el futuro. Y eso sí tiene una lógica. El tema del porcentaje va mucho de la mano de la proporcionalidad. Se establecía el porcentaje porque anteriormente también cuando se hacía en algunos salarios mínimos o en algunas sumas, cuando el papá o la mamá que daban la pensión subían y tenían un mayor ingreso, había que demandar la modificación de la pensión alimenticia para que fuera acorde a la capacidad y a la necesidad. Entonces, cuando se establece en porcentaje, se colma eso y queda cubierto, porque el porcentaje, pues claro, va el 20% de lo que ganas. Sí, y si ganas 10,000 ahorita, si ganas 20,000, será el 10%, el 20% de esto. Pero acá me parece que es otra lógica, porque no estamos hablando de algo que todavía se va a generar. Es algo que ya se generó. Es un crédito que ya está ahí y al que hay que solventar, ¿no? Sin duda. Ahora, la sentencia me parece que establece, bueno, no tiene que ser en una sola exhibición. Por ahí lo menciona. Puede ser en algún tipo de parcialidades, si lo queremos ver así. Pero otro punto importante y que va mucho el cómo lo corroboramos, algo que toca la sentencia y me parece que es fundamental para los jueces y las juezas, es tener en consideración que en estos casos, cuando está el niño o la niña, tienen que tener una actividad probatoria más allá de lo que las partes ofrezcan. ¿Te refieres, pero en cuanto al monto? En cuanto al monto, o sea, claro, allegarse medios de prueba para poder determinar cuánto se gastó, solicitar algunos recibos de las atenciones que hubo con el niño recién nacido, de cuánto ha costado el colegio, cuánto ha costado las actividades recreativas. Pero la idea que me gustaría transmitir es no quedarse con, si no me lo ofrece el papá o la mamá, si no me ofrece ese medio de prueba, yo no lo recabo, ¿no? Que además tiene mucho sentido lo que mencionas, empatando en la lógica que ya María Dolores explicó, en el sentido de decir, bueno, pues es que esto no es un litigio de derecho privado. Así es, y entonces no es un litigio de derecho se privado. valen las reglas procesales que conocemos de toda la vida, ¿no? Así es. Cuando están involucrados derechos humanos, cuando tienes un interés superior del niño que proteger, pues las cosas cambian en lo procesal también. Así es. Bueno, déjenme hacer una pausa. Muy bien. Vamos a regresar enseguida, no se vayan porque ya lo ven. Realmente esta sentencia del amparo directo en revisión 6605-2017 de la Suprema Corte tiene una buena cantidad de temas. Una temática que se refiere a la experiencia de vida de muchas personas en este país y que sin duda alguna tenemos que conocer. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso para este tercer bloque de su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos analizando una sentencia emblemática, un fallo importante del máximo tribunal de la República en el cual hay un conjunto de temas. A ver, antes de irnos a la pausa, Josué Beristain, nos estabas hablando de que una cosa es el cálculo
este deber de alimentos, cómo se va a cubrir el deber de alimentos hacia adelante, y otra cosa es lo retroactivo. Y aquí entonces parece que la jurisdicción ordinaria, me refiero al juez de primera instancia, no lo tenía tan claro. ¿Es esto así? Sí, me parece que el juez de primera instancia se va un poco con la lógica de establecer una pensión alimenticia hacia el futuro y la fija en porcentaje, tomando en cuenta que, como platicábamos, esa ha sido la práctica que se usa para evitar el tema de estar modificando a través de juicios la pensión ante el incremento del ingreso. Claro. Entonces el porcentaje pues va de la mano, va siendo por supuesto mayor lo que cobras cuando gana más la persona que otorga la pensión y va satisfaciendo las necesidades en mayor medida. Aquí hablábamos de otra lógica, aquí hablábamos de algo que ya se gastó, que ya se generó, que alguien ya lo erogó, como decía María Dolores, que fue en este caso la mujer que incluso haciendo una doble jornada laboral, tanto en responsabilidades propias de crianza como de manutención, solventó. Y eso pues también lleva algo que hay que resarcir, ¿no? Pero que ya está en una cantidad que hay que calcular, por supuesto, a través de corroborar cuánto se gastó en la atención médica, cuánto se gastó sí, lo que decías de los medios probatorios. De los medios probatorios. Está sujeto a prueba. Ahora, en la argumentación que ofrece la mamá, María Dolores, te quiero preguntar esto. Ella también aduce que puede haber ciertos riesgos, porque, por ejemplo, digamos, incluso hay una frase por ahí reflejada en la sentencia, y dice, si en el peor de los casos se llega a morir el papá, pues ya la cuestión de la retroactividad ya desaparece. En la forma de cobrar que estaba refiriendo Josué, es decir, si tú, creo que la sentencia de primera instancia fijó un 20% del ingreso más un 5% para hacerse cargo de lo retroactivo. Así es. Pero entonces la mamá dice, oye, y si dentro de 2 meses, ojalá que no, ¿verdad? Pero nadie tiene la vida comprada, como se dice, fallece este señor, pues ya esa retroactividad no estará cubierta. Y hay una serie de cuestiones ahí importantes, ¿no? Sí, a ver, el tema de los alimentos retroactivos es novedoso. Ya la Corte se ha pronunciado hace unos años y ha tenido unos 4 o 5 casos en que hay alimentos retroactivos. Aquí la novedad está en que sí hay alimentos retroactivos, pero además estos alimentos retroactivos no se pueden fijar en un porcentaje. Esta parte no se había determinado por la Corte. O sea, es la primera vez que lo hace. Es la primera vez. Es inconstitucional porque atenta contra el interés superior del menor, porque no se sabe bien a bien, no hay seguridad jurídica. Exacto. ¿Cuánto tiempo voy a tener esto? Además, son cosas que ya se devengaron. Y haciendo un paréntesis en relación a los derechos humanos, este es el típico tema que un tradicionalista del derecho civil diría, pero si ya no los necesitó, ¿por qué se los vas a dar? Claro. Porque ya está vivo, ¿no? Tuvo educación, ya comió. No los necesita. Ese sería como un tema, quizá no, pero es muy importante porque esa visión yo creo que la tienen muchos, ¿eh? Sí, y justamente es una crítica que a veces se hace desde el derecho civil tradicional, diciendo por qué hay alimentos retroactivos. Entonces, finalmente los alimentos retroactivos son aquellos gastos que ya se devengaron o aquellas que han sido solo cubiertos por uno de los progenitores y que ha tenido que hacer un esfuerzo doble para cubrir la parte que toca también al otro progenitor. Asumiendo labores de crianza y además la manutención propia y la del niño o niña en cuestión. Entonces, esos son los alimentos retroactivos. Ahora, ¿cómo determinarlos? Ese es el tema. Y ¿no? ahí es cuando la reflexión de Josué hace mucho sentido, ¿no? Bueno, pues habrá que recabar pruebas. Exactamente. Es un tema, es un debate probatorio también. Estará sujeto a... Bueno, seguramente en el juicio hay pruebas de cuáles son los ingresos que se ha gastado, pero lo que dice Josué es muy interesante. O sea, el juez no se puede quedar lo que está en el caudal probatorio, sino que tiene la facultad para llegarse de todas las pruebas que considere necesarias para salvaguardar los derechos del niño o niña que están involucrados. ¿Eso ya lo dijo la Corte? Ya lo ha dicho la Corte. Y además está en los códigos de procedimientos civiles habitualmente. Sí, en varios códigos. Diligencias, puede tener diligencias para mejor proveer, se le llama. Así es. Y además... Que a veces hay jueces que... Pues no está y no está. Está y no está, ¿verdad? O sea, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de la práctica también, ¿no? Claro. Es decir, hay veces que sí y hay veces que no, porque luego la ley puede ser muy generosa en algunos temas y pues los juzgados de familia también tienen mucho trabajo. También. Claro. Es la realidad. Pero si el caudal probatorio no me da, pues tengo que buscar la manera de obtener más pruebas para determinar el monto que debe Ahora, determinarse. En la sentencia, Josué, también hay
digamos, toda esta reflexión sobre la inconstitucionalidad del porcentaje y todo, pero creo que la Corte en la sentencia nos da dos grandes líneas de cómo llevar a cabo la cuantificación. Una que tiene que ver con el conocimiento previo, es decir, si sabía o no sabía, y otra con la buena o mala fe. Así es. ¿Por qué no nos compartes una reflexión sobre estos temas? Sí, claro. Antes quisiera una precisión Claro, por sobre favor. el tema de la cantidad líquida. A mí me parece que también desde el punto de vista del deudor alimentario le genera certeza Claro. de en cuánto tiempo va a pagar esta cantidad. Porque como lo decía María Dolores, bueno, el porcentaje si le llega a pasar algo, si se muere o algo, no se cubrirá. Pero también el porcentaje, si no pasa ninguna circunstancia, lo deja indefinido. Lo deja indefinido hasta un tiempo... Hipotecado todo su futuro. Toda su vida. Entonces, Es buena observación. también desde el punto de vista del deudor, el que esta sentencia establezca claramente que tiene que ser en cantidad líquida, le da una certeza de cuándo va a terminar de pagar su crédito. Y el tiempo es algo que también ya la Corte ha dicho que entra dentro del principio de proporcionalidad de las pensiones. No solamente capacidad ni idea, sino en cuánto tiempo voy a seguir erogando, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también de parte del deudor, este elemento le genera certeza y seguridad jurídica. Y en estos dos elementos que es para medir el monto, bueno, un poco es el conocimiento, si tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento de su hijo, y entonces si fue por causas ajenas a su voluntad que no pudo cumplir con su obligación derivada de la paternidad. Y el tema de la forma en la que se lleva el proceso, la forma en la que participa el proceso, me parece que va mucho de la mano de un tema de lealtad procesal, de querer contribuir para averiguar la verdad, es decir, si es o no el padre. ¿Te el padre. refieres ¿no? a la buena o mala fe? A la buena o mala fe, perdón, sí, claro, me refiero a la buena o mala fe, el otro elemento que nos da la Suprema Corte para establecer el monto. Es como en el caso, ¿no? Que se negó a la prueba pericial, no fue al desahogo de la misma, bueno, nos habla de una actitud procesal que está inhibiendo la búsqueda de la verdad. Y me atrevería a decir que no es la única, o sea, porque a veces se recurre Sí. y de ahí también se hace, me parece, un mal uso de los medios de defensa, hablamos de recursos ordinarios y del propio juicio de amparo, contra la admisión, contra cómo se ordena el desahogo, que también va entorpeciendo. Lo que único que se intenta es dejar lo más que se pueda prolongado el reconocimiento de algo que ya existe, porque al final la sentencia de paternidad solo reconoce un hecho que ya existe, que es el hecho de que es el constitutivo de los derechos y las obligaciones. Y es la fuente de, Es la de fuente, la obligación. es la fuente. Oye, María Dolores, pero en este sentido, Josué nos está comentando una parte de la sentencia que tiene que ver con el quantum, digamos, con la cuantificación. Sí, de cuánto se va a pagar, ¿no? De cuánto se va a pagar para Cómo cubrir, determinar, sí. en esta lógica retroactiva que nos explicabas y todo. ¿Por qué no nos abundas un poquito más? En el caso concreto ya nos dijo, es que el señor se negó, etcétera, etcétera, pero ¿cómo debería ser tomado en cuenta por el juez de instancia? Porque yo estoy seguro que también nos están viendo en el programa jueces del Foro Común o gente que trabaja en el Poder Judicial de las entidades federativas y dirá, oye, pues todo está muy bien, pero ¿yo qué hago en mi día a día, verdad? ¿Qué reflexión nos podrías compartir? A ver, yo apuntaría dos cosas. Es decir, normalmente la simple negación de yo no soy el padre, yo no voy a aportar, no exime o sea, tiene un deber de colaborar dentro del proceso porque está en una posición privilegiada. En él, en el presunto padre, está el determinar o no una paternidad. En él está la prueba, entonces no puede escabullirse o no puede no presentarla. Por eso las sanciones tan fuertes de los códigos civiles, porque solo depende de la voluntad de esta persona. Entonces, yo pienso que en la lógica de los jueces tienen que tomar esta colaboración en el proceso para poder determinar ese quantum. Y también el conocimiento previo del embarazo. Muchas veces no lo conocen, pero porque a lo mejor se les ocultó el embarazo o no quisieron que se sepa. Entonces, no es no poder colaborar con los gastos ni asumir también su derecho a la paternidad y a ejercer los derechos propios de la paternidad. Ahora, se les privó de alguna manera. Para entenderlo desde el punto de vista así muy concreto y muy práctico, ¿esto daría lugar a una disminución del monto? Yo creo que sí podría ser modulable. Sí podría ser Es un modulable, elemento a tomar en porque cuenta. justamente se dice, para la modulación es necesario, o sea, modular es determinar cuánto. O sea, no es solo a ver cuántos tickets hay, no es una cuestión aritmética, sino es una cuestión de ponderación. Y ponderación no es pesar, ponderar es sopesar, que es muy distinto. Entonces yo tengo que sopesar los distintos elementos para determinar un quantum, que además tiene que ser proporcional. Ejemplo, si tiene otros acreedores alimenticios, o sea,
no es Claro. el único hijo. Creo que era el en caso, este ¿verdad? caso, En este caso. tenía Sí, creo sí. que otros dos Es correcto. que a lo mejor tienen otros acreedores, otros claro. hijos, y entonces también tienen que cubrir los alimentos de esto. Entonces no Y puedes, eso se tiene que tomar en cuenta. claro, Por ahí está mencionada la sentencia mínimo vital, mínimo cosas vital. así, O sea, no puedes como jalar la cobija en términos coloquiales para arropar a uno y desproteger a los otros. Entonces tienes que asegurar el mínimo vital de todos aquellos que dependen de ti. Ahí entraría la lógica de la ponderación a la que Ahí entraría la lógica de la ponderación, que no es una cuestión aritmética, pero el juez justamente la labor jurisdiccional es sopesar, es atribuirle valor a los elementos probatorios y emitir una sentencia en que la cantidad sea proporcional, sea justa, esté adecuada a la necesidad. La necesidad también se entiende que se presume, en un niño siempre se presume, en un menor de edad siempre Bueno, se presume, no lo tiene que eso es probar. importante, no está sujeto a prueba, ¿verdad? No, Eso no. lo dice la sentencia Es que también, no, sí. Y eso es muy no lo importante. tiene Qué que bueno probar. que lo señalas, sí. Entonces, eso se presume, la necesidad, Sí. y también es decir, bueno, cuánto gana, cuánto requiere para los otros acreedores alimenticios para su propia manutención. O sea, no puede ser una carga que al final pues acabe siendo una losa que no es incumplible. No, bueno, sí, no. Sí, como decía, ahí sí me voy al derecho romano, nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Es decir, la cobija tendrá el tamaño que tenga, pero bueno, pues es la cobija que hay, ¿verdad? No vamos a inventar 4 cobijas más. No. Y de pronto alguien que tenga un sueldo normal, pues se va a convertir en multimillonario para poder hacer frente a una serie de obligaciones alimentarias. Así es. Tenemos que ser razonables. Yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Exactamente, y ahí está la capacidad de los jueces de ser razonables. Oye, Josué, ya al final de la sentencia, digamos en la parte final, hay un debate que la Corte aborda sobre si se puede o no limitar la patria potestad. Es decir, entiendo que en la comprensión de la quejosa estaría la idea de que la quejosa recurrente, porque es amparo Sí. directo en revisión, pero en fin, originalmente quejosa para el efecto del directo y luego recurrente para llegar a la Corte, estaría la visión siguiente. Es decir, una cosa es el reconocimiento de la paternidad, eso ya está establecido, ya se ganó, por vía presuntiva, pero ahí está. Y otra cosa es el ejercicio de la patria potestad. Y ella dice, quítenle la patria potestad. Este señor nunca estuvo, este señor nunca se hizo cargo, no sé qué. Entonces vamos a limitarla o a quitarla, en fin, alguna cuestión. Pero ¿qué dice al respecto la Corte? Bueno, la Corte lo aborda desde la jurisprudencia que ha venido desarrollando, en virtud del cambio de concepción, y mucho tiene que ver que toma al niño y a la niña y al adolescente como un sujeto de derechos, y entonces cambia la concepción de la patria potestad no como una figura creada a favor del papá y la mamá, sino en beneficio del niño y de la niña. Entonces, a partir de esa óptica, analiza si en el caso está corroborado algún factor de riesgo, no esta parte en la que se desatendió, sino de aquí en el futuro, si existe algún riesgo para que el papá pueda ejercer en favor del niño y de la niña la patria potestad. Concluye que no existe ninguna corroboración de riesgo. Y no habría motivo para quitarle al papá. Sí, ni quitarle ni limitarle la patria potestad, entendiéndola como una figura hecha en beneficio del niño y de la niña y el adolescente. María Dolores, para terminar, la última cuestión, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? ¿A dónde llega? ¿A dónde la nos sentencia? lleva? Por lo pronto se tiene que dictar una nueva sentencia. Se tiene que reconocer que se tienen que cuantificar los alimentos retroactivos con el parámetro establecido, el estándar establecido y con las periciales o el caudal probatorio que haya, y si no, que se allegue de más pruebas el juez para determinar cuánto debe pagar por concepto de alimentos retroactivos en una cantidad líquida, no en un porcentaje. Ese sería un efecto. 2, tiene que valorar el entorno social, la identificación del niño con su identidad, con su apellido que ha llevado el materno, en este caso que ha llevado durante 10 años prácticamente, y escucharlo. Finalmente, un efecto de la sentencia es que lo escuche para ver de qué manera, o sea, tomarlo en cuenta. Creo que esas son las dos cuestiones puntuales de los efectos y que son el mensaje de la sentencia. Los alimentos retroactivos tienen que ser fijados en una cantidad líquida, no en un porcentaje. Y 2, en aquellos juicios donde se involucren menores en un juicio de reconocimiento de paternidad y que se está dirimiendo de alguna manera que, entre otras cosas, qué apellido van a llevar, afecta directamente su derecho a la identidad, no puedes no tomarlo en cuenta para ver de qué manera se ha identificado con el apellido que lleva y con base en ello decidir. Magnífico.
Pues ya lo ven, Josué Beristain, María Dolores Higareda, muchísimas gracias. Una explicación magnífica de esta sentencia que yo estoy seguro que es del interés de muchísimas personas en México. La vida es muy complicada, la convivencia familiar, la pluralidad social que caracteriza a la sociedad mexicana es algo normal y de esto se tiene que hablar. Y qué bueno que lleguen a la Corte estos casos y que haya estas definiciones. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos y comentamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo episodio de Ya lo dijo la Corte.